Hola, soy Manuel. Hoy les voy a contar cómo a la persona más noble que conozco la arrastraron a un escenario con su uniforme de limpieza puesto, solo para que una niña rica y sus amigos se burlaran de ella frente a todos. La pusieron ahí, bajo las luces, esperando que se quebrara, que su voz temblara, que se hiciera pequeña. Querían usar su humildad como un chiste, como un espectáculo para su diversión. ¿Alguna vez has visto cómo la crueldad intenta apagar una luz así de pura? Antes de contarte cómo la empujaron a ese escenario para humillarla, comenta de qué ciudad estás viendo esto y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que pasa cuando el plan para destruirla se convierte en su mayor victoria. La historia de Xochitl empieza en los pasillos del Conservatorio Nacional de las Artes, un lugar que para ella no era de sueños, sino de trabajo. Ella no era una estudiante de música, sino la chica que limpiaba esos salones, la que catalogaba partituras en un sótano polvoriento para pagarse otra carrera. Era invisible. Para los estudiantes de familias importantes, Xochitl era solo parte del mobiliario, una sombra con un trapeador en la mano. La veían, pero no la miraban. Sentía el peso de sus miradas de desdén, escuchaba los susurros cuando pasaba, comentarios sobre su ropa sencilla, sobre su piel morena. Ella solo bajaba la cabeza y seguía con su trabajo, cargando con una soledad que dolía, sintiéndose como un fantasma en un palacio donde se celebraba un arte que supuestamente era universal, pero que a ella le cerraba las puertas en la cara. Ella venía de un pequeño pueblo de Oaxaca. Tenía 20 años y una dignidad silenciosa que nadie se molestaba en notar. Era introvertida, observadora, y guardaba dentro de sí una fortaleza que le había enseñado su abuela. Y también guardaba un secreto, su voz. No era una voz entrenada para la ópera, sino un don puro, natural. Había aprendido a cantar escuchando los cantos antiguos en zapoteco, canciones que hablaban de la tierra, de la lluvia, del corazón. Nadie en ese lugar de egos y técnica perfecta sabía que ella podía cantar. No encajaba en su molde. El epicentro de esa hostilidad era Sofía, la soprano estrella del conservatorio. Una joven talentosa, sí, pero con una arrogancia que envenenaba el aire. Para Sofía, Xochitl era una intrusa, un recordatorio de un mundo que despreciaba. La veía con un rencor inexplicable, como si su sola presencia ensuciara la santidad de su arte. Junto a su grupo de amigos, le hacían la vida imposible con pequeñas crueldades, dejaban basura a su paso a propósito, hacían comentarios hirientes lo suficientemente alto para que ella los escuchara. Era una guerra silenciosa que Xochitl soportaba sin decir una palabra. Mientras limpiaba los grandes salones vacíos por la noche, cuando el eco de los pianos y violines se había apagado, Xochitl cantaba. Cantaba en voz baja, para sí misma. Era su única forma de conectar con su hogar, de aliviar el nudo de soledad que se le formaba en la garganta. Su voz llenaba el vacío de esas aulas majestuosas, una voz cargada de la melancolía de su tierra. Era su refugio, su único acto de rebeldía en un mundo que insistía en que ella no pertenecía. Nadie la escuchaba, o eso creía ella. Una noche, mientras limpiaba el gran auditorio vacío, creyendo que estaba completamente sola, se permitió cantar un poco más fuerte. La canción era una que su abuela le cantaba para dormir, una melodía en zapoteco que olía a tierra mojada y a nostalgia. No se dio cuenta de que el maestro Lorenzo, el director de orquesta más temido y respetado, pasaba por el pasillo. Él se detuvo, frunció el ceño al escuchar esa voz extraña y sin pulir. Miró dentro del auditorio, vio solo a la chica de la limpieza y asumió que era una radio barata. Sacudió la cabeza con desdén y siguió su camino, molesto por el mal gusto. La crueldad de Sofía
se volvió más directa, más personal. Ya no eran solo susurros. Un día, mientras Xochitl terminaba de pulir el piso de mármol del vestíbulo, Sofía pasó y con una sonrisa helada tropezó y derramó su café carísimo sobre el suelo reluciente. No se disculpó. Simplemente la miró con desprecio y le dijo a sus amigas, lo suficientemente alto para que todos escucharan: «¡Ay, qué torpe! Ni modo, para eso le pagan, ¿no?». Xochitl sintió cómo la sangre le subía a la cara, pero no dijo nada. Solo asintió, fue por su cubeta y limpió la humillación en silencio. Los preparativos para la gala anual de beneficencia llenaron el conservatorio de una energía febril. Era el evento más importante del año, un escaparate para los estudiantes más talentosos frente a mecenas y críticos. Xochitl lo vivía desde las sombras, puliendo los trofeos que otros ganarían, limpiando el polvo del gran piano que otros tocarían. Veía los vestidos de gala, escuchaba los ensayos de las áreas más complejas y se sentía más ajena que nunca. Su único deseo era que esa noche pasara rápido, que la burbuja de glamour y privilegio no la tocara, que la dejaran ser invisible. Pero la tensión de Sofía no era solo por la gala, sino por una nueva rival, una mezzosoprano llamada Elena. Con menos dinero pero con un talento innegable, estaba recibiendo elogios del maestro Lorenzo. Sofía no soportaba que la atención se desviara de ella. Su estatus de reina del conservatorio se sentía amenazado. No podía atacar a Elena directamente, porque eso sería admitir su inseguridad. Necesitaba un chivo expiatorio, alguien a quien humillar para reafirmar su poder y demostrar quién mandaba. Y la presencia silenciosa y humilde de Xochitl era el blanco perfecto para su frustración. La idea nació en una de esas tardes de ocio y malicia. Sofía y su grupo escucharon a Xochitl tararear una canción mientras limpiaba un pasillo. Uno de sus amigos se burló. Imagínenla en el escenario de la gala, con su cubeta y su trapeador, cantando sus cosas de pueblo. Todos rieron, pero Sofía se quedó en silencio por un momento, con una chispa perversa en los ojos. «No es una mala idea», dijo lentamente. «De hecho, es una idea brillante». En ese instante, la broma cruel se convirtió en un plan, en la pieza central de su venganza social. En los días previos al evento, Xochitl sintió que el aire a su alrededor se volvía denso, cargado de una expectativa maliciosa. Las miradas de Sofía y sus amigos ya no eran solo de desdén, sino de una complicidad burlona que le helaba la piel. Empezó a sentir un pánico sordo, una sensación de que algo terrible estaba a punto de sucederle. Intentaba hacerse aún más pequeña, trabajar más rápido para no cruzarse con ellos, pero era inútil. El conservatorio, que ya era un lugar solitario, se había convertido en una trampa de la que no podía escapar. La noche de la gala, el conservatorio era un mundo de seda, joyas y perfumes caros. Xochitl trabajaba tras bambalinas, moviéndose como un fantasma entre artistas nerviosos y técnicos apurados. Su uniforme de trabajo, limpio pero gastado, era un contraste doloroso con el lujo que la rodeaba. En un momento se cruzó con Sofía, que iba camino al escenario, deslumbrante en un vestido rojo. Sofía se detuvo, la miró de arriba abajo y, en lugar de una palabra, le dedicó una sonrisa. No era una sonrisa amable, era la sonrisa de un depredador que está a punto de jugar con su presa. Esa sonrisa de Sofía no fue un gesto vacío, se lo juro. Fue una sentencia. Xochitl sintió cómo se le helaba la sangre en las venas, un frío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado del teatro. En ese instante, todas las miradas de reojo, los susurros y las pequeñas humillaciones cobraron sentido. Ya no era una paranoia suya, era un plan. Un plan del que ella era el centro, el chiste. Quería correr,
esconderse en el sótano con sus partituras, pero sus pies se quedaron pegados al suelo. Sabía que esa noche no iba a ser invisible. Iban a obligarla a ser vista. El plan de Sofía fue de una maldad quirúrgica, precisa. Unos minutos antes de la presentación de Elena, la mezzosoprano que amenazaba su reinado, uno de los amigos de Sofía, accidentalmente, derramó un vaso de agua sobre el panel de control de luces del camerino de Elena, causando un cortocircuito. Otro amigo, con una llave que había conseguido del conserje, cerró la puerta por fuera, dejándola atrapada en la oscuridad. Todo fue hecho con sonrisas y disculpas falsas, una coreografía de sabotaje perfecta. Crearon un vacío en el programa, un silencio incómodo que Sofía estaba lista para llenar con su cruel espectáculo. Con una cara de falsa preocupación, Sofía se acercó al director de escena. ¡Qué tragedia! Elena no puede salir, dijo, fingiendo pánico. Pero para no dejar al público esperando, tengo una idea maravillosa, un gesto de inclusión. ¿Por qué no le damos una oportunidad a uno de los nuestros, del personal, para demostrar que el arte está en todas partes? El director, estresado y presionado por el tiempo, vio en su propuesta una salida excéntrica pero rápida. No cuestionó sus motivos. Le dio el visto bueno, sin saber que estaba autorizando una ejecución pública de la dignidad de una persona. Justo en ese momento, como si el destino quisiera apretarle más el nudo en la garganta, a Xochitl le vibró el celular. Era un mensaje de su madre. Su abuela había empeorado, la fiebre no bajaba y necesitaban dinero para un médico mejor. Cada peso que ganaba en ese lugar se había vuelto 1000 veces más importante. El peso del mundo cayó sobre sus hombros. La idea de perder ese trabajo, de causar un problema, la aterrorizó más que cualquier humillación. Se sentía atrapada entre el miedo a la burla y la necesidad desesperada de no fallarle a su familia. Fue entonces cuando la encontraron, escondida en un rincón oscuro detrás del telón, tratando de ser invisible. Sofía se acercó, flanqueada por sus cómplices. «Xochitl, querida, te estábamos buscando», dijo con una voz melosa que era puro veneno. «Hay un cambio de planes. Vas a cantar para nosotros». No era una pregunta, era una orden. Sus amigos le bloquearon el paso, sonriendo con superioridad. Xochitl negó con la cabeza, susurrando, «No, por favor, yo no puedo». Pero sus súplicas eran música para los oídos de Sofía. «Claro que puedes», respondió tomándola del brazo con una fuerza que no admitía réplica. «Es tu gran noche». La empujaron hacia la entrada del escenario. Xochitl sentía el calor de las luces. Escuchaba el murmullo de cientos de personas. Su cuerpo temblaba sin control. En su mente, solo veía la cara de su abuela, enferma y frágil. ¿Qué estaba haciendo ahí, con ese uniforme sucio, con el olor a cloro en las manos? Quería gritar, llorar, desmayarse, cualquier cosa para escapar de ese momento. Miró a Sofía, buscando una pizca de piedad, pero solo encontró un brillo de triunfo en sus ojos. En ese momento, Xochitl entendió que no había escapatoria. La estaban llevando al matadero, y así la empujaron. Un paso, y luego otro, hasta que estuvo en el centro del escenario, sola. Las luces la cegaron, y el silencio del auditorio fue ensordecedor. Podía sentir cientos de ojos sobre ella, juzgando su uniforme, su pelo recogido, sus manos ásperas. Escuchó una risita ahogada en las primeras filas. El pánico era una ola que amenazaba con ahogarla. Ahí estaba, la chica de la limpieza, expuesta bajo los reflectores de un mundo que la despreciaba, a punto de ser el entretenimiento de quienes la consideraban menos que nada. La trampa se había cerrado. El calor de los reflectores era
como una fiebre, una luz blanca y acusadora que la desnudaba frente a todos. Xochitl se quedó inmóvil, con los pies clavados en el escenario. El murmullo del público era un monstruo de 1000 cabezas, y en él podía distinguir risitas, cuchicheos que la apuñalaban. Su mente era un torbellino de pánico. Sentía su uniforme de trabajo, la tela áspera y barata, como una segunda piel de vergüenza. Quería que la tierra se la tragara, desaparecer de ese pedestal de humillación. Cada segundo era una eternidad. Su garganta un nudo de arena y su corazón un pájaro atrapado en sus costillas. Sus ojos, llenos de lágrimas que se negaban a caer, buscaron instintivamente a la autora de su pesadilla. Encontró a Sofía en la primera fila con una sonrisa que era una obra maestra de crueldad. No era una sonrisa de alegría, sino de poder, de satisfacción al ver a una criatura inferior retorcerse en la trampa que ella había tendido. Esa mirada, tan llena de desprecio, fue como una bofetada de agua helada. El miedo no se fue, pero de repente tuvo compañía, una rabia fría, silenciosa y profunda que empezó a subir desde lo más hondo de su ser, una rabia que le decía que no merecía eso. En ese instante, en medio del terror, la cara de Sofía se desvaneció y en su lugar apareció el rostro arrugado y sabio de su abuela. Recordó sus manos, siempre ocupadas, siempre fuertes, y su voz contándole historias de la tierra. Le vino a la mente una frase que le repetía cuando las niñas del pueblo se burlaban de su ropa remendada. La dignidad no se viste, mija, se lleva por dentro, y a ti te sobra. Esa memoria fue un ancla. La voz de su abuela, su fortaleza, se convirtió en un escudo invisible que la rodeó, protegiéndola de las miradas venenosas del público. Fue entonces cuando lo vio. A un costado del escenario, sentado frente al gran piano de cola, estaba don Ernesto, el viejo pianista acompañante. Un hombre que, como ella, casi siempre era invisible para los demás. Sus miradas se cruzaron por un segundo. Él no sonrió, pero en sus ojos cansados había una comprensión profunda, un destello de aliento. Le hizo un gesto casi imperceptible con la cabeza, un movimiento que decía: «Estoy contigo, niña, no estás sola». Ese pequeño gesto, en medio de aquel mar de hostilidad, fue un salvavidas. Le recordó que alguien en ese lugar la había escuchado cantar de verdad. La decisión la tomó en un segundo, pero pesó una vida entera. No iba a darles el gusto. No iba a llorar, no iba a balbucear, no iba a huir. Si la habían puesto ahí para cantar, entonces cantaría, pero no para ellos. Cantaría para su abuela, para su pueblo, para su tierra. Cantaría la canción que su abuela le cantaba para sanar las tristezas, La Llorona. No la versión de salón que a veces se escuchaba en la radio, sino la versión cruda, la que dolía, la que llevaba el peso de generaciones. No sería un espectáculo, sería una oración, un acto de guerra cantado. Cerró los ojos, ignorando el murmullo, impaciente del público. Por un instante, el majestuoso auditorio desapareció. Ya no olía a perfume caro, sino a tierra mojada después de la lluvia en Oaxaca. Ya no escuchaba las risas, sino el sonido del viento moviendo las hojas de los maizales. Respiró hondo, no para tomar aire, sino para llenarse de su hogar. Cuando abrió los ojos de nuevo, el pánico se había transformado en una calma solemne y poderosa. Su espalda se enderezó. Ya no era la intendente, la sombra. Era Xochitl, nieta de Remedios, hija de su tierra. Con una serenidad que dejó a todos perplejos, giró su cabeza ligeramente y buscó la mirada de don Ernesto. Le dio un único y firme asentimiento. Él entendió de inmediato. No necesitaba partituras. Había escuchado esa melodía filtrándose por los pasillos vacíos, noche tras noche.
La sonrisa de Sofía se ensanchó, esperando el colapso, el balbuceo patético que sería su trofeo. El silencio en el teatro se hizo denso, casi sólido. El aire se detuvo, expectante. Todos esperaban el sonido de una voz quebrándose, sin saber que estaban a punto de escuchar un alma rompiéndose en 1000 pedazos para volverse a construir. Las manos de don Ernesto, viejas y manchadas por la tinta de 1000 partituras, se posaron sobre las teclas del piano. No hubo una introducción grandilocuente, solo 3 acordes sencillos, melancólicos, una invitación a un lugar íntimo y sagrado. Sofía y sus amigos se inclinaron hacia adelante, listos para el desastre, con las sonrisas crueles ya preparadas. El público, confundido, esperaba una broma, un número cómico improvisado. No sabían que esos 3 acordes no eran el inicio de una canción, sino la llave que abría la puerta del alma de Xochitl, un alma que estaban a punto de conocer de la forma más brutal. Y entonces la voz brotó. No fue un susurro tímido, no fue el balbuceo que todos esperaban, fue un sonido que nació en lo más profundo de la tierra, puro, desgarrador y sin un solo adorno. La primera nota de La Llorona cortó el aire del auditorio como un cuchillo de obsidiana. El silencio que cayó no fue de cortesía, fue un golpe. Las risas se ahogaron en las gargantas, las sonrisas se congelaron en los rostros. Esa voz no pedía permiso, no buscaba aprobación, simplemente existía, llena de una pena tan antigua y tan real que era imposible ignorarla. No cantaba una ópera, no interpretaba una pieza, contaba una historia, su historia. Cada palabra era un recuerdo, el llanto de su pueblo, la fuerza de su abuela, la soledad de esos pasillos. Su voz se quebraba no por falta de técnica, sino por exceso de verdad. Llevó a todo ese público de seda y joyas a un río de dolor, a un campo de cempasúchil, a una noche sin estrellas. El escenario del conservatorio desapareció y en su lugar apareció el México profundo, el que no sale en las revistas, el que duele y resiste a través del canto. Los rostros en las primeras filas cambiaron. La arrogancia se disolvió, reemplazada por una perplejidad que pronto se convirtió en asombro y luego en algo parecido a la vergüenza. Podías verlo en sus ojos, en cómo se enderezaban en sus asientos, en cómo bajaban la mirada. Estaban siendo testigos de algo que su dinero no podía comprar, una emoción auténtica, un arte que no se aprende en un aula, sino que se hereda en la sangre. La humillación que habían planeado se les estaba devolviendo como un espejo, mostrándoles la pobreza de sus propios espíritus. Fue el director italiano, el invitado de honor, el hombre al que todos querían impresionar, quien rompió el protocolo. Nadie lo vio venir. Se puso de pie lentamente, en medio del silencio absoluto que seguía a la última nota. Sus ojos, fíjate, sus ojos estaban llenos de lágrimas. No aplaudió de inmediato. Simplemente la miró, con una expresión de reverencia como si estuviera frente a un milagro. Asintió una vez, un gesto de respeto profundo, de un artista reconociendo a otro. Ese simple movimiento fue el veredicto final, la validación más poderosa que se podía dar, en ese lugar. El aplauso que siguió a ese gesto no fue un aplauso, fue una explosión. Un rugido que nació desde el fondo del teatro y se convirtió en una ola de sonido que sacudió los candelabros. La gente se puso de pie, no por obligación, sino por un impulso irrefrenable. Aplaudían con una fuerza desesperada, como si quisieran borrar su complicidad inicial, como si quisieran pedir perdón. Aplaudían la voz, sí, pero sobre todo aplaudían la dignidad, el coraje de esa chica con su uniforme de limpieza que acababa de darles una lección que jamás olvidarían. En medio de esa ovación atronadora, mis ojos buscaron a Sofía.
Estaba de pie, porque todos los demás lo estaban, pero estaba congelada. Su rostro, antes radiante de malicia, ahora era una máscara pálida de incredulidad y horror. Su boca estaba ligeramente abierta, sus ojos fijos en Xochitl, que seguía en el centro del escenario, ahora envuelta en el respeto de todos. El arma que Sofía había diseñado para destruirla se había convertido en el pedestal de su gloria. En ese instante, en medio de los aplausos para Xochitl, Sofía estaba completamente sola, derrotada por la verdad que había intentado ridiculizar. Xochitl no hizo una reverencia, no sonrió, simplemente se quedó allí, en el centro de la tormenta de aplausos, con una dignidad silenciosa que era más poderosa que cualquier grito. Cuando la ovación empezó a calmarse, se dio la vuelta y caminó hacia la salida del escenario con la misma calma con la que había llegado. No miró a nadie. Pasó junto a don Ernesto, quien le dio una inclinación de cabeza llena de respeto, y desapareció tras el telón. Dejó atrás un auditorio lleno de gente transformada, avergonzada y maravillada. Un silencio cargado de lo que acababan de presenciar. No huyó, simplemente se retiró, dueña de su momento. Tras bambalinas, antes de que pudiera llegar a la seguridad de su sótano, la detuvieron. No fueron los amigos de Sofía, sino el director del conservatorio y el maestro italiano. El director local tenía la cara roja, balbuceando una disculpa que sonaba hueca, llena de vergüenza. Le ofreció una beca completa, un lugar como solista, pero fue el italiano quien la miró a los ojos, con una admiración genuina. «Tu voz no necesita que la cambien, solo que la protejan», le dijo en un español pausado. «Te ofrezco una beca en mi Academia de Milán, para que el mundo escuche esa verdad». Nadie volvió a hablar de Sofía como la reina del conservatorio. Su crueldad, antes vista como un signo de poder, ahora era una mancha vergonzosa. Sus amigos se distanciaron lentamente, como si su cercanía pudiera contagiarlos de su fracaso moral. La vi un par de veces en los pasillos, sola, con la mirada perdida. Su talento seguía ahí, pero su espíritu se había vaciado. La humillación que planeó para Xochitl rebotó y la golpeó a ella, dejándola expuesta no como una artista, sino como una persona pequeña y vacía. Se convirtió en un fantasma, justo lo que quería que fuera Xochitl. Xochitl no dejó su trabajo al día siguiente. Siguió limpiando los pasillos, pero algo había cambiado fundamentalmente. Ya no bajaba la mirada. La gente la saludaba, estudiantes y maestros por igual. Le sonreían con un respeto que nunca antes había conocido. Su uniforme era el mismo, sus manos seguían siendo las de una trabajadora, pero ahora caminaba por ese lugar como si le perteneciera. No con arrogancia, sino con la tranquila seguridad de quien sabe lo que vale. Ya no era invisible. Era una leyenda silenciosa que caminaba entre ellos, un recordatorio constante de lo que era el verdadero arte. Aceptó la beca para Milán. No fue una decisión fácil. Amaba su tierra, su familia. Pero su abuela, desde su cama, le dijo por teléfono: «Vuela, mija, llévanos contigo en tu canto». Con el primer adelanto de la beca, pudo pagar el mejor tratamiento para ella. Su partida no fue un escape, sino una misión. Iba a estudiar, a pulir su don, no para convertirse en otra soprano de ópera, sino para darle a su voz un escenario más grande, para que las canciones de su pueblo, las historias de su gente, resonaran en los teatros más importantes del mundo. La historia de esa noche se convirtió en una leyenda en el conservatorio, un cuento que los maestros relataban a los nuevos alumnos para enseñarles sobre la humildad y el alma en la música. Xochitl se fue, pero su presencia se quedó impregnada en esas paredes. Aquella noche, en ese escenario,
todos aprendieron una lección que ninguna clase de técnica podría enseñar, que la voz más impresionante no es la que alcanza la nota más alta, sino aquella que tiene el coraje de contar una historia verdadera, una historia de dignidad, de resistencia y de una belleza que no se puede fabricar. Lo que pasó esa noche no fue solo sobre una voz increíble que silenció a un auditorio. Fue mucho más profundo. Fue sobre la dignidad reclamando su espacio. Xochitl no ganó un concurso, no buscaba la fama. Ella simplemente se negó a ser el chiste de nadie. En ese escenario, bajo esas luces que debían quemarla, ella no cantó para impresionar, cantó para sobrevivir, para honrar a los suyos. El aplauso fue la consecuencia, no el objetivo. La verdadera victoria ocurrió en el silencio, cuando decidió que su verdad era más fuerte que la humillación que le habían preparado con tanto esmero. El conservatorio nunca volvió a ser el mismo, te lo juro. La historia de Xochitl se convirtió en un fantasma que recorría los pasillos, pero no uno de soledad, sino de conciencia. Los estudiantes empezaron a ver a la gente que limpiaba, a los técnicos, a los jardineros. No todos, claro, la arrogancia es difícil de curar, pero algo se rompió en esa burbuja de privilegio. La leyenda de la chica que limpiaba se contaba en voz baja a los nuevos alumnos, no como un chisme, sino como una advertencia. El verdadero talento no siempre lleva ropa de marca ni tiene el apellido correcto. ¿Y Xochitl? ¿Qué hizo ella? Se fue a Milán, sí, pero no para olvidar de dónde venía. Hizo lo contrario. Se llevó a Oaxaca con ella, se llevó los cantos de su abuela, el olor a tierra mojada y la fuerza de su gente. No fue a que la convirtieran en una soprano europea, fue a que el mundo escuchara la música que nace del corazón de su pueblo. Me dijo una vez, antes de irse, que cada nota que cantara allá sería para que alguien, en algún lugar, recordara que la dignidad no tiene precio y que las raíces son para sostenerte, no para atarte. La historia de Xochitl no es única, y eso es lo que más duele y al mismo tiempo lo que más esperanza da. ¿Cuántas Xochitls hay por ahí, con talentos inmensos, con una fuerza descomunal, silenciadas por un mundo que solo valora lo superficial? ¿Cuántas voces son apagadas cada día en oficinas, en escuelas, en las calles, solo porque no encajan en el molde? La suya es la historia de todos los que han sido subestimados, de todos a los que les han dicho que no pertenecen. Es un recordatorio de que la luz más brillante, a menudo, se encuentra en los lugares que nos han enseñado a ignorar. Por eso te cuento esto, para que esa luz no se apague, para que recordemos mirar más allá de los uniformes, de los acentos, de las apariencias. Si conoces a alguien que necesita escuchar que su voz importa, que su lucha no es en vano, compártele esta historia y suscríbete, porque aquí seguiremos contando relatos de lucha, de verdad y de dignidad. Historias que nos recuerdan de qué estamos hechos realmente. Gracias por escuchar.